Sean todos bienvenidos. Gracias por participar de este evento. Antes de comenzar, me gustaría presentarles Fato. Nosotros somos la compañía de soluciones de gestión de software, donde trabajamos principalmente en la dimensión de resultados y en el espacio entre clientes y desarrolladores. Muchas personas nos han preguntado lo que desarrollamos y queremos abordar justamente en estas tres preguntas que van a encaminar nuestro trabajo. Si la respuesta es afirmativa, nosotros estamos listos para responder sus dudas. ¿Usted está conforme con el software contratado? Con Fato, usted podrá responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y consultoría de forma asertiva. Los lanzamientos demoran mucho, ellos vienen con defectos y los costos solo aumentan, entonces reciba un software que funcione mejor y este llega a tiempo. Cuenta con dificultad para comunicar los gastos en contratos de software para sus directivos y clientes. Justifique ahora un presupuesto con desarrollo de soluciones de software. Sobre las operaciones en nuestra fábrica de métricas, nosotros contamos con 24 profesionales, de los cuales 16 son certificados en CFPS, CFPP y SNAP. 42 clientes actualmente tenemos en estos últimos meses que están activos, 48 contratos activos. Existe un 30% de no conformidad auditado y son 446.100 puntos de función medidos en los últimos 3 años. Estos son algunos de los clientes con quienes venimos trabajando actualmente y estas son algunas de las fotos de nosotros en una de nuestras unidades donde trabajábamos antes de la pandemia. Parte de nuestras soluciones se dividen en estos 6 aspectos: requisitos, medición y estimaciones de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, analytics and machine learning y benchmarking de software. Tenemos una solución completa conforme su presupuesto. Esta puede ser desde el outsourcing, donde cuenta con una estructura de más de 20 años para obtener el desempeño máximo en contratos con fábrica de software, consultoría, donde trabajamos con usted para entender su problema de gestión de software y desarrollar una mejor solución. Y por otro lado, el entrenamiento, donde aprende con profesionales que vienen al cotidiano de sus desafíos y cómo lidian con ellos. En este webinar nosotros quisimos atender sus cuestiones y también algunos requisitos que nos habían pedido antes. Por eso hemos desarrollado un tutorial que viene desde la teoría hasta la práctica. La primera parte será desarrollada por Carlos Eduardo Vázquez, quien narrará parte de la teoría, y seguido comenzará Priscila Silva, que será encargada de mostrarles por medio de nuestra herramienta Mensur, y ella es responsable por la feature de resolución de divergencias. Cadu, te paso la palabra. Buenas tardes, señores. Soy Carlos Vázquez y un, un comentario que escucho cuando comento sobre la medición de software en general y en específico sobre puntos de función es que la medición onera el desarrollo y que se pierde mucho tiempo con la resolución de divergencias. Entonces, esta presentación tiene como objetivo comentar un poco sobre este tema, sobre que mucho que se pone como un problema de la medición, en verdad, es la medición como un termómetro que presenta una situación que es más grave que el prejuicio con la medición. Entonces, se observa algunas percepciones sobre la medición, que la medición exige una documentación extensiva que atrasa a las entregas, que promueve conflictos, que exigen resolución de divergencias y que funciona solo con desarrollo secuencial. Entonces, estos 3 puntos son 3 percepciones clave que se escucha sobre el tema de la medición. Y vamos a profundizar en cada uno de estos puntos. El primero es sobre que se exige una documentación extensiva que se atrasa las entregas. Observa, para una medición en puntos de función, se puede trabajar
con una simple lista de requisitos. Entonces, para muchos propósitos que no se necesita de una medición con todo el nivel de detalle, una simple lista de requisitos es un punto de partida para la medición y para muchos propósitos es lo suficiente. Este tema de la lista de requisitos está en un nivel que es el nivel de las tareas de los usuarios. Entonces, no es una lista extensa de los requisitos, sino que una definición del alcance del producto en términos de las tareas del usuario que se transpone para el producto de software. Si usted no tiene esta lista de requisitos, usted no sabe por dónde comenzar el desarrollo. Entonces, usted no tuvo la oportunidad de evaluar el concepto de la solución y en términos de su adecuación para la necesidad que promovió el desarrollo originalmente. Entonces, observa que la medición actúa como un termómetro en presentar que si usted no tiene esta información para medir, cuanto más para desarrollar. Entonces, no tener esta información promueve desperdicio, disminuye el valor para el cliente y no es la medición que promueve este. El desarrollo promueve dos procesos sobre esta lista de requisitos. Esta lista de requisitos es la semilla para el backlog del desarrollo. Entonces, el primer proceso es derivado de la demostración, del feedback y del aprendizaje que lleva al refinamiento en mayor detalle de estos elementos en la lista. Y en el mercado se tiene diferentes términos, diferentes representaciones, diferentes documentos sobre este proceso de refinamiento. Se tiene los épicos, las historias, las tarjetas, tareas. No hay un estándar universal sobre cómo esta información es organizada. Entonces, en nuestra diapositiva tenemos los ítems de la lista de requisitos originales que inicialmente tiene no es perfectamente una esfera perfecta, pero con el desarrollo este ítem se refina en términos más específicos. Entonces, este es un proceso. Hay un otro proceso que es el proceso de cambio externo al ambiente de desarrollo. Entonces, inicialmente las partes hubieron decidido que una tarea seguiría como parte del alcance de otra solución o es una tarea que queda todavía completamente manual. Entonces, mientras el desarrollo evoluciona, se percibe cambios en términos de este alcance. Entonces, son tareas que originalmente no estaban como parte del alcance y que ahora, como resultado de un cambio, se reveló necesario a mejor solución. Entonces, la gestión de los requisitos, la gestión del desarrollo, tiene que segregar estos dos procesos. Esto es fundamental. Y la medición también requiere esta segregación. Entonces, observa que no es la medición que requiere esta segregación. Es la gestión, porque si uno gestiona basado
en la cantidad de cards procesados. ¿Cuál es la diferencia entre 50 o 100 cards? El equipo, él es la responsable por generar estos cards. Entonces, si uno nos segrega que es un refinamiento de que es un cambio en el alcance de la solución, no me refiero al dibujo de la pantalla, no me refiero a una regla de negocio, no es este tipo de cambio que me refiero al cambio en el alcance más amplio de la solución. Entonces, si uno no segrega estos dos procesos, tenemos un potencial de desperdicio y también se promueve un menor valor para el cliente en la medición, en el desarrollo. Entonces, estos comentarios sobre la documentación y ahora sobre la cuestión del desarrollo secuencial. Observa que tenemos diferentes usos para la medición. Tenemos el uso para la medición en la estimación del esfuerzo, del plazo, del costo. En el desarrollo ágil, por supuesto, utilizar una medición en puntos de función para una estimación del alcance de un sprint o para evaluar la priorización del product backlog. Este es un equívoco, porque en el desarrollo ágil se tiene un nivel de estimación muy pequeño para la utilización de puntos de función o otras métricas de más alto nivel. Sin embargo, aunque no sea adecuado el uso del punto de función para la estimación en el nivel de los sprints, se puede perfectamente utilizar puntos de función y la medición en puntos de función para se evaluar el rendimiento, para evaluar en un nivel más alto. Entonces, se puede utilizar puntos de función o los puntos de SNAP hasta en el nivel de una tarjeta, pero no con el objetivo de estimarla, pero sí con el objetivo de evaluar el rendimiento de la productividad en su desarrollo, en su ejecución. Entonces, cuando se comenta que punto de función solo funciona en un desarrollo secuencial, en verdad, que se quiere decir es que en el desarrollo secuencial es sencillo utilizar mediciones basadas en punto de función para estimaciones. Esta es la mensaje subyacente. Pero eso no se permite concluir que es inútil la medición. No es verdad. Se puede utilizar para fines de evaluar el desempeño. Y mismo los creadores del Scrum reconocen la importancia de esta cuestión con los objetivos, con el comprometimiento, el compromiso del equipo con estos objetivos, que es la novedad que surgió en el guía de Scrum de 2020. Entonces, si usted no mide o mide sin cualquier poder de contestación, por ejemplo, se mide puntos de historia, número de tarjetas, número de historia, ¿cómo evaluar el cliente? ¿Cómo el cliente va a evaluar si él no entiende cuál es la motivación para la creación de daquela história, daquele card, daquele story point. Es muy común en el desarrollo ágil se tener el story splitting, un requisito funcional en un nivel de la tarea. No se puede
desarrollado por completo en un sprint y por decisiones de proyecto, por decisiones de design, se elige subdividirlo en diferentes historias para el mismo requisito. Es exactamente el proceso de refinamiento que he comentado en la diapositiva anterior. Entonces, cuando uno no alinea el compromiso de los desarrolladores con sus objetivos, ¿qué pasa? Se tiene una mayor probabilidad de desperdicio, se disminuye la transparencia y se disminuye el valor para el cliente. Entonces, no es la medición que promueve estos procesos. La medición, ella presenta un problema más grave que tiene que ser resuelto. Entonces, otro punto aquí acá es sobre la contestación. Entonces, tenemos dos tipos de mediciones. Tenemos las mediciones basadas en aspectos internos, que son los ítems a la izquierda, y los ítems referentes a medición externa, que son los ítems a derecha. Entonces, las métricas internas, ellos son métricas basadas en análisis de código, basadas en aspectos internos al proyecto. Son mediciones que podemos decir que son invisibles o transparentes, o que el gobierno corporativo, los responsables por el gobierno corporativo, no tiene visibilidad o poder de contestarlas. Este tipo de medición tiene una ventaja excepcional, que es muy sencillo obtenerlas. Se puede trabajar con herramientas como el SonarQube o el Gira, que ya tiene la cantidad de historias, de tasks. Pero estas divergencias presentan, cuando ellas existen, son divergencias que presentan un problema de interpretación sobre el proceso de medición. Ya las divergencias en la medición externa, que es una cosa, la medición es basada en representaciones imperfectas de los requerimientos, exigen un mayor grado de abstracción. Entonces, la medición es una oportunidad excepcional para alinear la análisis y gestión de los requerimientos a los objetivos del desarrollo. Es una oportunidad para alinear los objetivos de medición a partir de casos concretos y también corregir a prácticas equivocadas de medición. Entonces, estas divergencias, ellas presentan en verdad oportunidades que se deben aprovechar como un producto colateral de la medición. Entonces, sobre corregir prácticas equivocadas de medición, la mala aplicación de las reglas de medición promueven divergencias. Entonces, este es el tema de la persona querer medir cada tabla del banco de datos como un archivo lógico. Si esto fuera el correcto en la medición, todos los beneficios de análisis de punto de función se anulan, porque esta visión lógica es la que permite utilizar una referencia del usuario, una referencia del negocio. Aunque el desarrollador puede crear cuantas tablas él quiera, en la visión del negocio se tiene un único archivo. Entonces, un punto de divergencia presenta una oportunidad de alinear una visión del desarrollador con la visión del negocio.
Entonces, medir cada elemento de la arquitectura como una función del usuario. El desarrollador tiene que concebir una arquitectura de soporte para que las funcionalidades, las funciones tengan el rendimiento, tengan los requisitos no funcionales cumplidos. Entonces, pero no es porque yo tengo esta arquitectura que la medición tiene que reflexionar esta arquitectura. Entonces, este es una oportunidad que se tiene con la medición. Pero es una oportunidad pequeña cuando se compara con esta que comento ahora, que es de alinear mejor el análisis y gestión de los requisitos con los objetivos. Entonces, se puede utilizar diferentes estrategias para organizar, priorizar los sprints, el product backlog, pero nunca se puede perder el vínculo de estos requisitos con una visión externa de negocio, porque si usted pierde este vínculo, se pierde la posibilidad de evaluar el rendimiento en una visión de más alto nivel, en una visión que permita evaluar el rendimiento del desarrollo con los objetivos de gobierno corporativo. Entonces, si en desarrollo ágil esto ya es importante, cuando se trabaja con metodologías tradicionales, esto es fundamental, porque en el desarrollo prescriptivo se tiene una necesidad mayor todavía de cuidado con la gestión de los requisitos. Entonces, por fin, estas divergencias pueden presentar un equívoco sobre la medición. Imagine que se mide cada sprint, o que se mide cada historia del usuario. Esta medición está compatible con los objetivos de gobierno corporativo, donde el desarrollo se inserta. Entonces, las divergencias pueden surgir cuando, por ejemplo, el desarrollador mide cada sprint y después soma los resultados, o entonces mide cada historia, cada card, y después soma los resultados. Cuando, dependiendo del propósito, el interés no es la medición en este nivel de granularidad, el interés es una medición en el nivel de la release, por ejemplo. Entonces, estas divergencias pueden surgir por este tipo de fenómeno. Entonces, si usted considera estos puntos, percibe que la resolución de divergencia es una oportunidad para obtener mejores productos. Entonces, usted culpar a la medición por identificar estos problemas, porque son problemas que he comentado, es como culpar al termómetro por la fiebre. El termómetro, él presenta una situación de problema que tiene que ser abordada. Entonces, la gestión de software debería considerar ambas en su proceso y no una como alternativa a otra. Entonces, se comenta, voy a utilizar story points, voy a utilizar la cantidad de historias, voy a utilizar la cantidad de efectos o el débito técnico. No es porque se utiliza de estas métricas internas para fines de un planeamiento, para fines de la gestión del desarrollo en un nivel más bajo, que se elimina la necesidad de una medición de nivel más alto para evaluar cuestiones más próximas al gobierno corporativo. Entonces, los mejores productos de software
son desarrollados por aquellos que entienden el propósito y el proceso de negocio en el cual se insertan. La medición en puntos de función es una medición donde se evalúa software en su intercepción con el flujo operativo donde él se inserta. Entonces, para que se realice la medición en puntos de función, uno tiene que tener una visión sobre este flujo operativo, sobre los procedimientos operacionales. Y si una divergencia surge como consecuencia de no se comprender ese flujo operativo, esta es una oportunidad, como he comentado, de tener mejores productos. No es algo que deba ser tratado como desperdicio, porque no es. Es en verdad una oportunidad para que el desarrollador obtenga una visión sobre este flujo operativo que él normalmente no consigue obtener porque está muy inmerso en los detalles de la programación, de su universo tecnológico. Entonces, estos puntos tienen como objetivo proveer un framework donde se expone que muchos de los puntos que se presentan como problemas de medición son, en verdad, problemas de otros niveles que la medición los torna concreto, los torna tangibles y les da tangibilidad. La medición realiza este objetivo temprano, mientras este problemas se pueden descubrir más allá en el desarrollo, sino porque estoy trabajando con la medición en puntos de función, estos problemas se presentan antes. Uno de los comentarios que recibimos en el último año sobre nuestros eventos es la idea de presentar tutoriales, la idea de presentar alguna experiencia más práctica en carácter complementario a los temas que son presentados en el webinar. Entonces, este es el primero webinar donde nosotros presentamos estos temas más cercanos de la gestión, estos temas más cercanos de el gobierno corporativo, más cercano de la medición. Y ahora yo voy a pasar la palabra para Priscila. Priscila es la analista que proyectó los requisitos para el MESUR sobre la gestión de las divergencias. Y ella va a presentar un breve tutorial sobre cómo el producto abarca este tema. Buenas tardes, y como Carlos ya dije, voy a presentarles nuestra herramienta MESUR y mostrarles cómo que nuestra oficina de métricas hace las calibraciones, los conteos acá. Bueno, antes de empezarmos, es importante decir que en MESUR hay 4 perfiles: los visualizadores, los calibradores, los analistas y los gestores. Bueno, acá para el flujo de calibración es necesario solo el calibrador, que es el mío perfil, y el perfil analista o gestor que hace la misma actividad acá. Bueno, acá en menú medición, cuando hago un clic, puedo consultar las mediciones que ya fueron insertadas por el analista. Y bueno, acá en la columna calibración, las mediciones pueden tener los siguientes estatus: divergente, convergida, justificada, a calibrar con una interrogación o a calibrar sin interrogación.
¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, cuando tenemos una interrogación, es decir, que el calibrador no evaluó ninguna funcionalidad, pero ya empezó el análisis de divergencia. Cuando no hay la interrogación, no ha empezado aún la divergencia. Bueno, voy a elegir una medición acá, que es la de nombre calibraciones, donde el MESU nos presenta las funcionalidades que el analista insertó. Y bueno, yo puedo crear un análisis, empezar un análisis de divergencia cuando hago un clic en este botón. Hecho esto, el mensaje se presenta para nosotros y puedo empezar. Bueno, acá es posible ver las funcionalidades que el analista puso en el conteo y puedo elegir, tengo algunas acciones que como calibrador yo puedo hacer. Puedo corregir sin justificación, puedo justificar una divergencia, puedo editar o cambiar una aferición, una calibración, o puedo insertar un ítem que no fue medido o insertado por el analista. Acá voy a mostrarles una conversión sin justificación de múltiples funcionalidades. Puedo entonces elegir las funciones, hacer un clic en convergir sin justificativa, ya está. La columna aferición para estas funcionalidades se quedan convergidas. Bueno, pero acá creo que el analista se equivocó con el conteo y no estoy de acuerdo. Bueno, entonces elegir la medición, la funcionalidad, perdón, y justificar sin divergencia. Bueno, cuando hago eso, el MESU me presenta una pantalla donde puedo decir por qué no estoy de acuerdo con el conteo del analista. Puedo decir que el ítem no debe ser medido, puedo hacer un check acá. O puedo decir que hay alguna información que no está presente. Puedo elegir algún tipo de función que no estoy de acuerdo. En este caso, voy a elegir otra, una consulta. Puedo decir que el factor de impacto no es igual o no, puedo estar de acuerdo con eso. Puedo elegir los intervalos de valores para los tipos de datos o puedo decir que quiero poner un valor exacto. Bueno, voy a elegir un intervalo de valores. Hecho eso, puedo elegir los intervalos para los archivos lógicos también. Bueno, acá pongo una justificación y guardo los datos en este botón. El MESU actualiza la pantalla y pone el estatus divergida. Bueno, los demás puedo convergir sin justificación. Bueno, acá puedo cambiar la calibración en el próximo ciclo de calibración. Puedo insertar una funcionalidad que no fue insertada por el analista. Entonces, elijo el nombre. Voy a poner el nombre mismo. Tipo de función. Voy a elegir un factor de impacto. Los intervalos de valores. Y voy a decir para el analista por qué creo que esta funcionalidad debe ser incluida en contagio. Entonces, guardo los datos y listo, ya está. Bueno, hecho esto, mi calibración se ha terminado y puedo notificar al analista por correo electrónico. Cuando hago un clic acá, el analista va a recibir un correo electrónico o puedo generar los reportes de divergencias. En este caso, un momento. Se quedó acá, listo. Bueno, este es los reportes de divergencias donde hay los datos de la medición. Yo generé el reporte. La situación de la calibración acá es divergente porque hay una funcionalidad que yo como aferidora, como calibradora, perdón, no estoy de acuerdo.
Acá los puntos de funciones iniciales, los puntos de función que fueron calibrados y la variación y el porcentaje de variación que hay en los dos conteos. Bueno, acá tenemos una tabla que nos presenta una cantidad de funciones que fueron insertadas por el analista y funciones que fueron elegidas por el calibrador. Acá es lo mismo, pero con la situación. Bueno, acá es el detallamiento, lo histórico, donde tenemos la fecha, la persona que empezó la calibración, el perfil y la medición, ¿sí? Bueno, acá las justificaciones y listo. Bueno, ya está listo, terminado el proceso de calibración. Es muy sencillo, no tenemos tanto trabajo administrativo de tener múltiples planillas o documentos apartados de la medición y es muy simple de hacer, muy sencillo, ¿no? De hacer la medición en la calibración también. En este menú hay un dashboard donde puedo consultar los datos con el filtro del sistema. Puedo consultar con gráficos o puedo consultar la cantidad de mediciones que ya fueron. Hay justificaciones por parte del analista, mediciones que... Opa. Solo un momento. Ok. Mediciones que están siendo calibradas, la cantidad también. Las mediciones que esperan para ser calibradas y las mediciones que ya fueron corregidas, y no más lo que pelear sobre esto. Bueno, el flujo es muy sencillo, no hay muy misterio y ya está. Gracias. Estrella, le paso la palabra. Nos gustaría presentar algunas soluciones que Fato puede ofrecer justamente en esta área. Con nuestros servicios de gestión de proveedores, usted puede mejorar en hasta 30% los niveles de eficiencia operacional en sus contratos. El benchmarking, donde comparamos su desempeño con el del mercado. De esta forma podrá ver si está satisfecho o no y si pasa a tener una referencia independiente y externa. En caso usted trabaje con métricas funcionales y quiere optimizar sus resultados con una medición realizada por profesionales especializados, como en el caso, por ejemplo, de Priscila, usted puede contactar con nuestra fábrica de métricas que nosotros absorberemos todo el servicio de medición para usted. Ahora abriré la sección de preguntas y respuestas y mientras tanto pondré a disposición la evaluación. Aprovecho desde ya para invitarlos a nuestro próximo webinar, que es el día febrero 22 a la 1 de la tarde hora México y 2 de la tarde hora Perú, Colombia. Y les agradezco también a ustedes y puedo encerrar la presentación.